Dale, pongan las cámaras y charlemos un ratito de qué saben y qué no saben. Así puedo hacer la clase para ustedes. Si no saben nada, también me sirve, sí, pero Nico, ¿se sí, escuchan? sí se escucha. Yo tengo una duda con un ejercicio en particular de, creo que era de intervalos de confianza, sí, el ejercicio 5 de intervalos de confianza. Te soy sincera, miré el resuelto porque no encontré, o sea, no me había dado cuenta cuál era la manera de resolverlo, pero sinceramente no entiendo cómo en el resuelto es que llega a eso. O sea, seguramente me falta una conexión teórica o práctica ahí, Bien, pero nada, o sea, quería saber por qué hacía ese procedimiento en particular, porque bueno, medio como que me confundí. ejercicio 5. Sí, sí. Perfecto. Bien, yo ahora lo anoto y después lo vemos en particular, ¿sí? Quiero hacer primero un repaso de Dale. intervalos de confianza y de estimación puntual, así estamos en tema. Por ahí ya lo vieron 3 veces en la introducción de los videos, pero necesito asegurarme de que lo entiendan porque si no el tema del lunes no van a entender nada. Bueno, ¿quién me cuenta? ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza. ¿Para qué sirve? ¿Por Un qué rango hacemos? de valores en el que es más Sí. probable que esté, o sea, que hay alta probabilidad de que esté el parámetro que busco. Ok, va por Eso ahí. es estimación. Vamos Eso es a estimación. desarmar eso. ¿Qué es un parámetro? ¿Valor fijo? 17 es un valor fijo. ¿17 es un parámetro? Y la media de Variable dada. población serían los Ahí parámetros. escuché población, me gustó. Son ¿Sí? las medidas que resumen información de una población. Perfecto. ¿Quién dijo eso? ¿Lucía? Sí. Perfecto. Sí, esa es la definición de un parámetro. Es una medida que resume información de una población. ¿Es un valor fijo? Sí, es un valor fijo. Porque si tuviéramos toda la muestra, nosotros calculamos toda la población como muestra, hacemos el censo, calculamos la media y nos va a dar un valor, no nos va a dar un rango de valores, ¿sí? El promedio de edad de este curso de estadística es X. No hay discusión ahí, ¿no? Asumiendo que podemos tomar todas las observaciones bien y podemos hacer la cuenta. Entonces dijimos, el parámetro es un valor poblacional, es decir, una estadística descriptiva calculada sobre la población. ¿Bien? Eso se entiende bien, ¿no? Entonces, lo que había dicho la compañera de los intervalos de confianza es que es un intervalo en el cual es probable que se encuentre el parámetro poblacional. Bien, ahora, ¿por qué hay un intervalo? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estimar. Estimar ese parámetro. ¿Qué sería estimar el parámetro? Estar sujeto a un error, decir el parámetro dónde puede estar dentro de un rango de valores sujeto a un error. Bien, ahora, una estimación es a partir de una muestra, es decir, un subconjunto de la población, intentar sacar conclusiones de la población. Eso sería una estimación. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una estimación, depende del tipo de muestra que tomemos, vamos a poder saber el grado de error que tiene. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Las muestras pueden ser aleatorias o pueden ser no aleatorias, ¿no? Si no son aleatorias, yo no puedo saber el grado de error que tuve, porque no sé cómo se comporta lo que está fuera de mi muestra. Un ejemplo, yo quiero saber cómo se distribuye el ingreso en Argentina y tomo una muestra que es solo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sé yo cómo se distribuye el ingreso en el resto de las provincias, ¿no? Porque no tiene nada que ver la distribución del ingreso de capital que la de, no sé, Mendoza o Chaco o Santa Cruz. Entonces, no puedo sacar conclusiones al respecto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para solucionar eso?
tomamos muestras aleatorias. ¿Sí? La idea de aleatorizar es que todas las unidades experimentales, o sea, todas las personas, tienen la misma probabilidad de salir. Entonces, cuando nosotros aleatorizamos y agarramos una muestra más o menos grande, ¿qué es lo que logramos? Tomar como un subconjunto que sea más o menos parecido a la población total. Y digo más o menos porque siempre podemos tener más o menos suerte y que nos toque una muestra más bien parecida o una muestra más bien distinta. Pero Nico, no es consulta. que... ¿Cómo? Consulta, dijiste que no se pueden hacer muestras de variables no aleatorias, ¿no? No. De nuevo, si tomamos una muestra no aleatoria, no podemos sacar conclusiones sobre el error de nuestra estimación. Ah, ok. ¿Sí? Las variables aleatorias las variables aleatorias en la vida real no existen así como tan definidas, ¿no? Como la edad de una persona es una variable aleatoria si y solo si la elijo a través de un sorteo. Si no, la edad de Claro, una sí, sí, persona por es... eso. ¿Cómo? No, sí, por eso me parecía raro antes. No, por eso. Aclaraba nomás para que se entienda bien. Bueno, entonces, digo, tomo una muestra aleatoria intentando que sea lo más parecida a la población. ¿Cómo puedo saber yo entonces el error que tiene esa estimación? A ver, ¿quién se acuerda? Error estándar. ¿Y por qué el error estándar? ¿Qué era el error estándar? Los desvíos. La desviación de esa muestra. La desviación de esa muestra. ¿Qué es No una es el desviación? desvío O sea, de la muestra que vos tomás. ¿Carly? No, el desvío de los promedios de la muestra. El desvío de los promedios de la muestra. Bueno, no. O sea, vos tomás los promedios, ¿no? Y son los desvíos a partir del promedio. No sé cómo. O sea, me estoy imaginando, ¿viste? Cuando van cayendo los cositos del video Sí, por el programa ese. perfecto. Está bien que pienses en eso. La idea era esa, de esa clase. Ulises, ¿vos querés decir algo? No, yo iba a decir que es el desvío del promedio de la población. El desvío del promedio de la población. Sí, pero, a ver, voy a compartir en pantallita una pantalla en blanco nomás, ¿no? Ahí me ven. Si puedo hacer dibujitos. Sí, ahí se ve. ¿Cómo era la fórmula del error estándar? Sigma dividido raíz de n. Error estándar igual. Este sigma, ¿qué era? Desvío poblacional. El desvío poblacional, ¿De qué? sí. Del parámetro poblacional. O sea, de la media. Va de nuevo, ¿de Claro, qué? no, de ese, o sea, del desvío estándar, muestral. A ver, desvío de un parámetro no existe, ¿sí? Porque el parámetro es un solo valor. ¿Desvío de la media? Desvío de media. De la población. Desvío Pausa. estándar de la población. Pensemos un segundo. Yo les pregunto, ¿desvío de qué? ¿De qué puede ser? Hay una sola opción. Tienen que decirme Contribución. de una variable, ¿sí? Yo calculo el desvío. Vamos a... primera unidad. Yo digo, calcular el desvío estándar de el largo de los tornillos. Calcular el desvío estándar de la edad de este curso. Entonces, Ujú. ¿de qué variable es el desvío poblacional este? Es de la variable que estamos estudiando, ¿sí? Así en Variable de abstracto, estudio. de X. Mm. Que X va a ser la variable que estamos estudiando. Que puede ser
el ingreso de promedio, no, el ingreso de las personas, puede ser la cantidad de pobres, puede ser la proporción de, no, la proporción no, la condición de fumar o no fumar, ¿sí? Todas las variables que vimos, no sé, en el ejercicio que sea. Bien, entonces, esto, ¿sí? Digo, este sigma es, si yo tuviera el censo, yo agarro toda la muestra y calculo el desvío estándar. ¿Sí? Y raíz, esta n, ¿qué viene a ser? La El cantidad de tamaño, muestra. Tamaño de tamaño de muestra. muestra. Tamaño de muestra. Horrible. No sé para qué sigo escribiendo así. Tamaño de muestra, dice ahí. Lo voy a borrar porque es una vergüenza. Pero se entendió. Bien. Entonces, esta es la fórmula que usamos para calcular el error estándar de qué. A ver, ¿cómo? Perdón, voy de nuevo. Esto es la fórmula que usamos para calcular el error estándar. Ahora, hay una fórmula más linda para ver el error estándar, que es la que les di en la clase de muestreo, que para mí es la que permite que entendamos bien qué es el error estándar. ¿Yo qué había dicho que era el error estándar? Hoy no lo dije. Lo Es de la la varianza magnitud. sería la fórmula ese con la varianza. Esa, la fórmula con la varianza. ¿Cómo era? Tiene una raíz grande. La raíz de la varianza de X. ¿O no? No. Del La promedio. raíz de la sumatoria, De X raya, algo así. la raíz de la sumatoria y entre paréntesis xy menos mu al cuadrado sobre n. ¿Esa? Esto es la fórmula de error estándar. ¿Sí? Que en realidad, sí. ¿Se acuerdan en la clase de muestreo que vimos esto? Sí. Que acá teníamos X raya, no XY. ¿Por qué? ¿Qué quería decir esto? A ver, voy a pensarlo un segundo más. Lo voy a dibujar acá a ver si se acuerdan. Nosotros teníamos una distribución madre, ¿no? Que era la distribución de X. Esto era la primera filita. En la segunda, ¿qué hacíamos? ¿Qué representaba esta cosa de abajo? Iba sacando distintas medias muestrales. Yo tomaba una muestra, no sé, de por ejemplo 15 observaciones y me daba promedio acá, y hacía un puntito acá, ¿no? Después se iba sumando y con los diferentes resultados se iba formando una cosita así, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo que decía es que iba tomando una muestra acá abajo de diferentes X raya, ¿no? O sea que iba tomando diferentes promedios de distintas muestras. ¿Se acuerdan? Claro, y muestras podían ser de distintas n, ¿no? Sí, sí, en el gráfico eran todas del mismo n, pero sí, podrían ser de diferente n. ¿Recuerdan esto o más o menos? Si hay que repetirlo, lo repito. Bueno, entonces yo tomaba diferentes muestras y acá lo que decía era, el error estándar es el desvío de esta distribución de acá, no de esta, de esta. Es decir, que el error estándar es, ¿qué cosa? ¿Qué acabo de decir? Es el desvío estándar de la distribución de X raya. ¿Queda claro?
que X raya, digamos, termina siendo las medias de las distintas muestras que tomaste. Exacto. Termina siendo no, es. ¿Sí? Claro, sí. Es exactamente eso. O sea que esta sería la fórmula, ¿no? Digo, voy tomando diferentes X raya y los calculo. La diferencia de esto sería el promedio de los promedios. Que cuando tomo muchas muestras, el promedio de los promedios va a ser el promedio poblacional. ¿Se entiende? Entonces, voy a borrar un poquito. Si les pregunto, ¿qué es el error estándar? ¿Qué me responden? Desvío estándar de la media de las muestras. De la distribución de las medias. ¿Sí? De la distribución de las medias muestrales. ¿Y por qué nos interesa el error estándar entonces? ¿Por qué es lo que esperás que se desvíe el estimador del verdadero valor? O sea, en este caso X raya. Del verdadero valor de X raya sería. Casi perfecto. Es lo que espero que se desvíe en promedio, ¿no? O sea, el desvío estándar, si yo tenía el desvío estándar de XY contra X raya, ¿sí? ¿Qué representaba esto con el desvío estándar normal? Esto me decía, supongamos que está toda la fórmula del desvío estándar, ¿no? Significaba, en promedio, cuánto se desviaba una variable con respecto a la media. Entonces acá, yo lo que estoy diciendo es, en promedio, cuánto se va a desviar X raya, o sea, la media muestral, con respecto a mu, o sea, la media poblacional. Repitiendo, lo que estoy diciendo es cuánto se va a desviar X raya con respecto al parámetro que estoy estimando. Nico, entonces sería que se espera que en promedio el estimador se encuentre lejos del parámetro en el error estándar. O cerca, depende del número. Nos dice Exacto. qué tan lejos. Y te da, digamos, la precisión. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos idea de muestreo y error estándar. Ahora les pregunto, ¿por qué? Voy a hacer una pausa, porque acá yo les hice una trampa, en las clases yo les hago una trampa, que es que les digo, este es el error estándar. Pero después vamos a los ejercicios y usan una fórmula que es más parecida a esto, ¿no? A veces usan S sobre raíz de n, o P por 1 menos P sobre raíz de n, o era todo raíz. Así, ¿no? Sí. ¿Por qué? Yo les digo el error estándar y después calculan esto. ¿A alguien se le ocurre? Porque no conocés el desvío estándar, no conocés la desviación. Exactamente. ¿Qué no conozco? Bueno, que no me acuerdo el nombre, pero... Esto, sigma, es lo que no conozco, ¿sí? Fíjate que en la fórmula del error estándar, yo te dije, tenés que conocer sigma de x. Bueno, ¿y cuánto vale sigma? Si supiera ya hubiera hecho el censo, ya está, ¿no? Entonces yo no conozco sigma, porque es un parámetro, un valor poblacional. Y entonces, ¿qué es lo que hago?
como todo en estadística, lo que no conozco, lo estimo. Y entonces lo que hago es borrar este sigma, ponerle un sombrerito acá, que esto significa estimado, y método de momentos. Nada de otro mundo. Tengo un parámetro. ¿Con qué lo reemplazo? Con Desvío de la muestra. con el desvío de la muestra, ¿sí? Tengo un parámetro, lo quiero estimar, bueno, reemplazo el parámetro por el estimador y a otra cosa. ¿Cuál sería el estimador de sigma o el desvío muestral? ¿Cómo lo anotamos? Ese. Ese, ¿sí? Esto es el desvío estándar de X, de mi muestra. Y cuando tengo, esto es el caso, ¿sí? Este es el caso que vimos cuando tengo n grande, no, n chica y sigma desconocido, ¿no? ¿Se acuerdan los casos? Saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿O no? Sí, sí, que la muestra es menor a 30 y tenés sigma desconocido. Perfecto. Y ahí Y- tenés que hacer la T de student, ¿no? Claro, usamos T de student. Y si no, cuando n es grande y sigma desconocido, es también esto, ¿o no? Sí. El error estándar es este. Entonces, en esos casos, cuando no conocemos sigma, que es en los dos casos que no conocemos sigma, reemplazamos por el método de momentos el sigma por la S, y listo. Y usamos el error estándar estimado. Pero en el caso de proporción, ¿por qué usamos este error estándar? ¿No es el de la binomial o parecido al de binomial? Es el de la binomial. ¿Por qué es el de la binomial? O está haciendo P por Q dividido N. ¿Y por qué usamos P por Q sobre N? Pensalo así. Yo tengo una variable, una proporción, ¿sí? Una proporción significa que tengo algunas variables que son sí y unas que son no, ¿no? Por ejemplo, tengo 10 personas que fuman, 90 que no. ¿Eso qué es? ¿Un suceso? Dicotómico. Dicotómico. ¿Cómo se distribuían sucesos dicotómicos, repetidos? ¿Cuál me falta? Independiente. Independientes. ¿Cómo se distribuye eso? Dale, hace 2 De semanas forma aprendieron. binomial. Eso, Binomial. binomial. ¿Sí? Y entonces justamente, esos sucesos, la proporción, ¿sí? Se distribuye como una binomial. Porque en definitiva, lo que estoy haciendo es eso, una binomial sobre n. No se preocupen, simplemente para que lo sepan, usamos esto porque trabajamos con una distribución binomial. Y entonces, el desvío es p por 1 menos p, y entonces trabajamos con esto. ¿Bien? Si conociera yo la proporción poblacional, que no tiene sentido que la conozca porque es lo que estoy tratando de estimar, sería pi por 1 menos pi. Pero como estoy estimando, mi error estándar estimado es p por 1 menos p. ¿Sí? Bien. Sigo un poquito repasando, ya que venimos bien. Ah, y una cosa más. En estas, ¿qué distribución usamos en el caso de proporción? Normal. Sí. ¿Por qué crees que usamos normal? Una Z.
Bueno, yo les voy a dar una respuesta. ¿Cómo se distribuye en muestras grandes? No, perdón, va de nuevo. Binomial, distribución binomial. Cuando n es grande, ¿a qué aproximaba? A la normal. Exactamente. Nos ahorramos el problema. Es eso. Sí, así trabajamos todo con la misma distribución y no nos enloquecemos. ¿Podríamos resolverlo por binomial? Sí, pero como aproximan, ya está. Nico, Sí, ¿cómo sería un caso de proporción? Un ejemplo. un ejemplo de proporción. Sí. Sí. Por ejemplo, sí, voy a darte un ejemplo sencillo. Tengo una muestra de la ciudad de Buenos Aires de 400 personas. No, vamos más grande. 10.000 personas, ¿sí? Y yo quiero saber el porcentaje de personas que no superan la línea de pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Yo puedo agarrar mi muestra, ¿no? Y decir, bueno, la línea de pobreza por familia está en, no sé, 65.000 pesos, no sé cuánto era. Agarro y me fijo, cada familia cuánto gana, ¿sí? Y digo, bueno, esta no supera, esta supera, esta no supera. Calculo y me da, no sé, el 30% no supera la línea de pobreza. ¿Ok? Pero esto, ¿qué es? ¿Un parámetro o un estimador? Estimado. Un estimador, ¿sí? Pongo P o P sombrero. A mí me gusta poner el sombrerito, así no me olvido que es un estimador. 0,3. Entonces, yo lo que quiero saber, por ejemplo, es, bueno, yo tengo este estimador, pero lo que quiero saber es el intervalo de confianza de este estimador, para tener una medida del grado de error de la estimación. Entonces, construyo un intervalo de confianza con esto. ¿Y qué distribución voy a usar? Esta. Porque sé que es un suceso dicotómico repetido e independiente, que en muestras grandes se distribuye normalmente, y que va a tener este estadígrafo de prueba. Dije estadígrafo de prueba, pero todavía no vimos eso. Pero lo vamos a ver la clase que viene y es lo mismo, ¿sí? Este estadístico. Genial, gracias. ¿Y cómo construíamos el intervalo de confianza? Vamos a hacerlo para la proporción. ¿Qué hacíamos? Era un choclazo, ¿no? Primero teníamos 1 menos alfa o epsilon usamos. No, creo que usábamos esa. Esto, alfa. Perfecto. Alfa. Genial. ¿Cómo funcionaban los intervalos de confianza? ¿Qué iba en el centro? El parámetro. ¿Sí? Tipo el parámetro. Eso, el El parámetro. parámetro. Estaban bien. Estaba ahí, entonces. ¿Qué es pi? ¿Qué representa pi? En este ejemplo. El parámetro poblacional. ¿Y cuál era el parámetro poblacional? Las Proporción. personas que no superan la línea de pobreza. Exacto. Esto sería, tomo un censo y digo qué proporción de personas no superan la línea de pobreza en Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Yo voy a contener este parámetro entre dos límites. ¿Cómo los voy a definir? A la izquierda, límite inferior, y a la derecha, límite superior. ¿Puede ser? Bien, sí. Yo tengo en todos los casos el estimador un más y un menos, ¿no? ¿Y acá qué va? Yo les voy a decir qué va. Y esto aplica para todos los intervalos de confianza habidos y por haber, en esta materia y en todas las demás de estadística, ¿sí? Es el estimador más menos, ¿no? Menos y más, la variable aleatoria por el error estándar. En este caso, estimado.
¿sí? Vale para este caso, vale para los de media, para los de varianza, siempre. Bueno, justo para los de Nico, varianza no. Decime. era la variable aleatoria por... El error estándar. Ah, Entonces, fíjense, yo borro el error estándar y ahora les voy a poner cuál era el error estándar de la Z, de esta distribución. Este de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pongo este churuflo acá. P por Q sobre N. ¿Y esto no tiene la misma facha que el intervalo que les dimos? Díganme, por ahí me faltó algo. Nico, pi dijiste que era parámetro poblacional, ¿no? Sí, pi es el parámetro poblacional. Y 1 menos alfa es el nivel de confianza. Sí, ahora vamos a interpretar cada pedacito. Esto... ¿Está bien, che? Sí, está bien. Consulta. Sí, Al Z abajo no le poníamos alfa dividido 2 también. sí, totalmente. Pero es una notación, ¿sí? Digamos... Ah, pucha, horrible mi alfa, pero... Alfa sobre 2. Es un subíndice que lo que me identifica, ¿qué es? Bueno, pará. Vamos. Voy a preguntar, primero. ¿Se entendió esta forma de construir los intervalos de confianza? ¿De dónde sale cada cosa? Siempre, siempre, siempre van a tener acá el error estándar, acá una variable que puede ser una z o una t, y acá el estimador. Si se fijan, una cosa, el libro de Capriglioni te dice al principio del capítulo, claro, pero al principio del capítulo no entendés nada. Para mí es mejor si te lo dicen al final. Pero arranca el capítulo diciendo, los intervalos de confianza son intervalos de la forma esta. Y te dicen, tita sombrero más menos z por el error estándar menor o igual al parámetro. Bueno, es eso, es esto lo que les estoy diciendo, ¿no? Digamos, siempre tenemos un estimador a lo cual le vamos a multiplicar la variable aleatoria z o t y multiplicamos eso por el error estándar. Ahora, ¿por qué tienen esta forma y no otra? Vamos a empezar a desarmarlo. ¿Qué significa el 1 menos alfa? Nivel de confianza. Bien. Ahora vamos a interpretarlo, porque esto es lo más difícil de interpretar. Anótense desde ya, porque no quiero que lo digan en el examen, porque va a haber un choice en el que pregunte esto y va a estar esta confusión y está mal. Esto no se lee como una probabilidad, ¿sí? Es incorrecto. Supongamos que este intervalo da 15 y este de acá da 17, ¿no? Esto no se lee, no, como la probabilidad de que el parámetro poblacional se encuentre entre 15 y 17 es de 0,95. No se lee así. Está mal eso. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero está mal.
¿Lo repito? ¿Cómo se lee? No, ¿cómo? No, no lo voy a decir ahora porque no va a tener tanto sentido. Lo voy a desarmar y lo vamos a leer juntos, ¿sí? Bien, pero